desde la ciudad. Desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, el pastor Natividad Ramos Ramos continúa con la enseñanza de la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 11. Y ahora los micrófonos son suyos. Muy buenos días, estimados hermanos, mis amigos. Gracias a Dios por la oportunidad de poder estar esta mañana con ustedes. De veras que a veces tenemos problemas con los medios de comunicación, las cosas a veces no responden, pero qué bueno que siempre hemos podido comunicarnos. Y esta mañana, bueno, seguimos con el tema que estamos desarrollando. En este caso particular estamos hablando de la carta a los romanos. Ya hemos terminado, por cierto, el capítulo 10 el día miércoles, que verdaderamente fue una delicia. Aquel canto de Moisés que dijo que decía que su doctrina sería como lluvia y que luego su razonamiento como un rocío, que la idea es producir frutos, hacer crecer el fruto con el aguacero y luego sazonarlo, madurarlo con el rocío. Y este día entonces ya vamos a entrar a la carta al Romanos en el capítulo 11. De hecho, Pablo está ya finiquitando todo este conflicto que ha tenido, es decir, contestando todas esas preguntas de si por qué Dios eligió a los gentiles. Es decir, no es que Dios hubiera, que los judíos estuvieran objetando a Dios, estaban objetando a Pablo, que había ido más allá a decir del evangelio lo que el evangelio no era, y que consecuentemente el apóstol entonces responde apoyándose en la escritura para probar que él no ha ido más allá de la escritura. Y justamente esa creencia, esa versión que se corrió de que Pablo decía del evangelio más de lo que realmente el evangelio era, justamente eso amparaba a los judaizantes, que llegaban con el supuesto de querer aclarar, corregir, explicar cosas que Pablo no había explicado porque no sabía explicarlas supuestamente. Entonces, ya ha terminado todo este conflicto, hasta el capítulo 10 ha contestado las preguntas, pero en el capítulo 11, después de hablar de toda esa tragedia que sufrió el pueblo de Israel por no creerle al Señor, el capítulo 11, el apóstol hace una pregunta, es decir, por todo lo que he dicho, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es decir, si nos hubiera desechado, porque estoy yo aquí cuando que soy israelita, yo también soy hijo de Abraham. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, que hablando con Dios contra Israel, dice: Señor, a tus profetas han muerto y tus altares han destruido, y yo he quedado solo y procuran matarme? Más que le dice la divina respuesta: he dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, algo así como Noelia. Yo siempre tengo un remanente. Y si eso lo trasladamos a la idea de la pregunta que Pablo está haciendo, implica que Dios, aún en ese tiempo de rechazo a Cristo, de no creerle, de absoluta incredulidad durísima, con todo y eso, Dios siempre se guarda a un remanente. Así también, aún en este tiempo, dice Pablo, han quedado reliquias por la elección de gracia, por la elección de gracia.
Y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Pues, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios Dios espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, séales vuelto su mesa en lazo y en red, y en tropezadero y en pago. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y agóbiales siempre el espinazo. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? Tampoco, dice, en ninguna manera. Mas el tropiezo de ellos vino, del tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Aquí Pablo está planteando una cuestión muy, muy preciosa. Es decir, había un sentimiento en el mundo gentil, un sentimiento de, como dijera, gratificante en algunos casos, porque Pablo le dice a los gentiles, no te mofes, o sea, no hagas burla, porque mira, si ellos que eran la rama fina, si a ti te injertaron siendo rama corriente, contra naturaleza te injertaron, Dios también puede volverlos a injertar a esos que cortó. De tal manera que entonces Pablo dice, nada más que aquí les voy a revelar un misterio. Todo esto aconteció para dar oportunidad al mundo gentil. Muy bien, hemos dicho, Pablo ha cerrado el capítulo 10 y ha contestado la segunda pregunta del altercado judío. ¿Por qué Israel fue excluido? Mientras que los gentiles ahora están siendo llamados. Que yo insisto, ¿cuándo fueron excluidos? En ningún momento. ¿Por qué? Porque sencillamente diríamos lo mismo de los gentiles. Los incrédulos quedan fuera, los judíos incrédulos quedan fuera. Se miden con la misma medida. Sin embargo, el judío que crea y el gentil que crea ya no son gentiles ni son judíos en los términos en que es la iglesia. En la iglesia no hay judío ni hay gentil, pertenecemos a una nueva raza. Entonces, en realidad nunca el judío ha quedado excluido. Ellos se excluyeron solos al no querer aceptar, uno, a Jesús, y dos, no querer aceptar que por la fe en Él se recibía la salvación. Así que yo quiero que usted vea que Pablo no solo explica por qué los gentiles fueron incluidos y por qué los judíos rechazados. Los gentiles fueron incluidos porque le creyeron a Dios. Los otros fueron rechazados porque no le creyeron. Sino que va más lejos, pone al descubierto que con ello, fíjese bien, con el rechazo que se dio sobre Israel, Dios echaba a andar un viejo proyecto que fue cantado por Moisés. Os provocaré a celos con gente que no es mía. Y si esto ya era inaceptable, agrega una cuestión aún más incómoda para el judío. Con gente insensata os provocaré a ira. Luego dijimos, esta es una provocación de Dios, deliberada, que logró dos cosas: salvar a los gentiles y hacer que los judíos estallaran en celo, en ira, en molestia, en inconformidad. Una provocación para atraerlos. Eso es lo que Dios había hecho. Pero ese hecho de excluir a los judíos incrédulos, ¿sí?, llevaría la cuestión a la tercera pregunta
de ese altercado judío. Entonces Dios ha cancelado su alianza con Israel. ¿Ha desechado Dios a este pueblo que fue llamado su pueblo? Para eso el capítulo 11 de la carta a los Romanos contesta eso. Es allí donde Pablo, vamos a decir, pone las cosas en orden para evitar que los gentiles caigan en el menosprecio a este pueblo, porque eso se estaba dando. De tal manera que seguía el conflicto. El fracaso de esa mayoría en Israel, porque ciertamente fue la mayoría, se debió a lo que vamos a llamar como una trágica equivocación o error de apreciación. Pues ha quedado claro que la ley, aunque si alguien la lograra guardar, sería justificado, la ley en verdad pretendía demostrar al hombre que nadie podía guardarla. Es cierto que si alguien la guardaba, lo justificaban, pero la pretensión de la ley era demostrar al hombre que nadie podía guardarla. Y por lo tanto, como conclusión lógica es que por medio de la ley nadie se justificaría. Pero al llevar a un hombre a esa conclusión, éste gritaría: miserable hombre de mí, entonces ¿quién me librará? ¿Quién me va a librar? Y la ley diría: misión cumplida, a mí me mandaron a hacer esto y lo he logrado. Porque ahora ellos tendrán que buscar gracia y misericordia en Cristo Jesús. Pero la ley misma se vería sorprendida, pues por el contrario se obstinaron en alcanzar lo inalcanzable, alcanzar la justificación por obras, y que si era posible que tuvieran que subir hasta el cielo, pues buscarían la manera de subir o de bajar a los abismos. Su tesis era: algo tenemos que hacer. El cristianismo diría: el mensaje del evangelio ya está hecho, solo cree en eso. Pues Cristo Jesús había recorrido y estado en esos lugares tan lejanos entre sí, en el cielo y en el abismo. Y entonces Pablo, decía yo en el mensaje pasado, les propone para qué hablamos de cosas que están distantes entre sí. ¿Qué le parece si mejor hablamos de lo que está muy cerca, de lo que está a la mano, de lo que está a nuestro alcance? ¿Y qué cosa, Pablo, está al alcance del hombre? Su boca. Porque para ser salvo, cree con su corazón, con sus convicciones, con entendimiento, cree en Cristo Jesús, reconoce que murió por sus pecados y hace una confesión a Jesús. Esto le da acceso a la vida eterna. Entonces, ¿qué tan lejos está la vida eterna de usted? Al alcance de la mano. Pero la fe, debo aclarar, no es un acto caprichoso del yo quise. No, la fe que salva tiene que haber nacido de oír la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que engendrará la fe, la que engendrará en el hombre esa vida, esa nueva vida. Por otro lado, Pablo a estas alturas ha probado que Israel fue la nación más privilegiada, porque nadie oyó lo que ellos oyeron y nadie conoció lo que ellos conocieron, en absoluto. De tal manera entonces que la pregunta sigue en pie: ¿ha desechado Dios a su pueblo? O bien, las promesas que Dios hizo a Abraham han sido canceladas de manera total en alguna de sus partes,
o han sido modificadas? Ante cuestión, yo digo, con tan grande contenido histórico, porque esta es una pregunta intensa, pues todo el mundo estaría pendiente de la respuesta del apóstol. Y Pablo sabe, porque eso era cierto, que hay muchos que quisieran que así hubiera sido, que Dios hubiera echado para afuera al mundo judío. Por eso dije, el momento es tenso, y es cuando Pablo levanta la voz para que a nadie le quede duda de lo que va a contestar. Y lo hace de manera categórica, en ninguna manera, que es como decir, escuchen todos los gentiles. En algunas de sus partes, Dios, aunque han sido incluidos los gentiles, aunque Dios los ha incluido, el pacto que hizo con Abraham queda igual, porque yo hace una aclaración. Es que Dios nos sacó a los judíos para meternos a nosotros. Si hablamos, por ejemplo, de las promesas de la tierra, es decir, Dios les prometió una tierra, les prometió muchas cosas a ellos, pues esas siguen siendo de ellos. Dios no les quitó nada para poder darnos a nosotros. No. Dios no ha cancelado nada. Y no solamente eso, a nosotros nos incluyó, no en Israel, pero a los judíos salvos tampoco los incluyó en Israel, sino los incluyó en un nuevo cuerpo que es la iglesia, que tiene los bienes de Cristo, que a nadie le quitó nada. Eso es muy importante. Nosotros los gentiles no fuimos llamados a desplazar a los judíos, ni los judíos pueden desplazar al creyente. El pacto que Dios hizo con Abraham sigue igual. Nada se ha cancelado, ni siquiera en alguna de sus partes, tampoco no ha sido modificado en ninguna manera. ¿Qué le parece? Lo que Dios prometió a Abraham y a Israel sigue de pie. Porque, insisto, es que Dios no les quitó a ellos para poder darnos a nosotros. Pero ante la pregunta de Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Bueno, yo como gentil pregunto, como si las aclaraciones de Pablo estuvieran de más. Y digo, ¿pero por qué se tiene que pensar que Dios, para darnos salvación a los gentiles, necesitaba sacrificar a Israel? Buena pregunta. Bueno, es que además, si somos muy objetivos en esto, yo lo he dicho, es que la salvación era necesario que Cristo fuera a la cruz. Por consecuencia, si Cristo se hubiera sentado a reinar, estaría reinando hasta el día de hoy, dominando. Pero los judíos no tendrían esa salvación eterna, porque en el trono se reina, pero en la cruz se redime. De tal manera entonces, que ese pueblo fue salvado. Y si nosotros tenemos redención, salvación, es no porque Israel fue hecho a un lado, sino porque era necesario que Israel rechazara al rey. Y eso era trágico. Ahí estuvo la tragedia de Israel. Además, déjeme decirle algo. Dios no cometió una injusticia, para que no se piense de esa manera. Dios no cometió una injusticia. Dios llegó en un tiempo de una generación infiel y torcida, dijo Jesús. En un tiempo de un liderazgo incrédulo, como eran los saduceos, que no hay ángel, que no hay espíritu, que no hay resurrección. Llegó en un momento cuando Israel era inclinado a no aceptar al Señor Jesús.
Entonces, de tal manera, podemos decir que las condiciones esas se dieron y que Dios también logró la incredulidad de ellos y no quiso abrirles el corazón para que la entendieran esa verdad, para que entonces en su rechazo a Jesús no lo recibieran como rey y entonces Jesús fuera a la cruz del Calvario. Porque esa es la cuestión fundamental de la que estamos tratando. De tal manera, lo que es consistente con el capítulo 15, verso 18 de esta misma carta, que dice: Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión para confirmar las promesas hechas a los padres. Entonces, con justa razón usted dirá, entonces, ¿cómo es que por un lado se habla de exclusión y a la vez de la firmeza del pacto? Bueno, tendremos que acudir a la memoria histórica del momento en que Dios pacta con Abraham y descubriremos que las promesas hechas a Abraham nunca fueron condicionadas a una buena conducta nacional. Nunca. Discúlpeme un momentito. De tal manera, sino que por el contrario, Hebreos 6:13 establece terminantemente que prometiendo Dios a Abraham y no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y en el versículo 18 de Hebreos 6 explica que estas dos cosas que hizo Dios al darle las promesas a Abraham le otorgan carácter de inmutable. Porque Dios hizo esto haciendo dos cosas, por las cuales dice, es imposible que Dios mienta. ¿Qué dos cosas? Una, se lo dijo, se lo juró. No necesitaba, es decir, se lo dijo a Abraham, te juro. Pero con que Dios le hubiera dicho, bastaba, era suficiente para que esa promesa no cambiara, porque Dios lo había dicho. Sin embargo, Dios, queriendo hacer más fuerte la promesa, interpuso juramento. Dice que levantando su diestra, le dijo a Abraham, te juro por mí mismo. De tal manera entonces, que el pacto o la promesa con Abraham es una promesa soberana incondicionada. Israel haga lo que haga, esa promesa no puede caerse. Así que la primera es que le dio su palabra a Abraham, cosa que era ya más que suficiente. Dios no necesitaba hacer algo más. Sin embargo, quiso hacerlo. Sin duda, para marcar la mente de Abraham, qué tan firme era su promesa, lo que Dios le estaba prometiendo. Y la segunda cosa es que interpuso juramento. Te juro por mí mismo. Y entonces, ¿cómo puede cancelarse una cosa así? Pablo categórico contesta, de ninguna manera. Y dice de ninguna manera porque está remitiéndose a una promesa incondicional. Y esta es una gran lección para los creyentes. Saber que tenemos un Señor y Salvador que jamás cambia. Y si Él no cambia, la última parte del versículo 18 justifica nuestra confianza en Jesús y nos dice que tengamos un fortísimo consuelo los que nos refugiamos y asimos de la esperanza propuesta. La propuesta que Dios nos hizo en Cristo, según el capítulo 3, versículo 25. Por lo tanto, no hay razón para que un creyente viva alarmado y lleno de temores. Bendito sea Dios. Esto yo lo he creído toda mi vida y lo he vivido en los tiempos más difíciles, cuando hemos mordido el polvo, no una, sino varias veces.
Pero hemos aprendido que si el Señor Jesús lo dijo, es más que suficiente. Si Él lo dijo, pues entonces así es. Ponga estas palabras en su corazón, mi hermano, y diga, aprenda eso. Si el Señor lo dijo, entonces no se hable más. Así es. Bendito sea Dios. Pues Dios, así como le juró a Abraham, también le juró a Cristo diciendo, tú eres sacerdote eternamente. Ahora, claro que para el modo de pensar judío, eso de que los gentiles seamos llamados, o más de acuerdo, fíjese bien, a lo que piensan, dirían, no, ese supuesto llamado es indignante. Pero vuelvo a lo mismo, en realidad estaban molestos porque Dios había llamado a los gentiles. Pues si a eso los llamó Dios y por eso los dio del depósito de la palabra para que la tradujeran a los gentiles, o no dice, te he puesto por luz a las naciones. No le dijo después ya ninguna coma de ti, cuando lo de la higuera, y una referencia a Israel precisamente. No. No hay nada indignante. Israel lo sabía, estaba enterado como nadie. Ellos estaban molestos porque los gentiles estaban entrando, acercándose a Dios, pero no por el medio de ellos. Ellos no eran la entrada. Que Jesús lo dijo allá en Juan 10, no señores, la puerta soy yo. Y esa declaración tenía un contenido antiproselitista impresionante, porque el proselitismo era una estrategia muy interesante en términos también políticos. Pero ¿no es esto lo que dijo Moisés que sucedería? Y lo dijo en el capítulo 32, versículo 21 del Deuteronomio. Yo los provocaré a celos con gente que no es mía. Y claro, allí estás, un primer agravante gentil que nadie discute. Uno, que no éramos su pueblo. Punto. Por eso digo yo, miren qué agravantes teníamos en contra. No éramos su pueblo, que éramos extraños al Dios de Israel, y que el Dios de Israel era un extraño para nosotros. Muy cierto. Pero si eso es cierto, esto otro también es muy cierto, que ya no somos extraños a Dios, y Él no es extraño a nosotros. ¿Acaso en todas partes de la tierra no se levantan manos y plegarias invocando al Dios eterno y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Es muy famoso nuestro Dios. Por eso ahora es que le decimos, pues, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero Moisés no solo nos llamó extraños, sino agregó otro agravante, otro adjetivo calificativo que no es precisamente un piropo a los gentiles, pero que no dejan de ser también una gran verdad. Y debo decirlo, segundo agravante que nos hacía inelegibles. O sea, si acá había inelegibles, entre nosotros estaba lleno de inelegibles. Calificativo que por sí mismo nos descalificaba para su reino. ¿Qué cosa es? ¿Insensatos? Con gente insensata los provocaré a ira. A través de Moisés, Dios le está advirtiendo que se manifestará a gente que no tiene sentido común. Palabras dichas por Moisés que se han cumplido al pie de la letra. Así que hágase lo que se haga, usted glorifique a Dios por la fidelidad. Han pasado miles de años y han pasado miles de cosas, y la promesa de Dios ahí está firme en la tierra. Y aquellos que tienen a Dios por Padre, aquellos que le creen, pueden tener la confianza de que Dios no cambia, que es inmutable. Así que hágase lo que se haga, dígase lo que se diga, así habrá de suceder. Por eso
gran celo y molestia han subido al corazón de ellos. Pero lo dijo Isaías. Pues Pablo no es el padre de esas palabras, simplemente las toma de profetas tan acreditados como Moisés e Isaías. En realidad, el apóstol Pablo, yo le he observado que cuando ha hablado cosas sobre Israel que son muy dolorosas para él, como que quiere refrescarse un poquito o tomar aire puro, una bocanada, y se va al profeta Isaías, que es un profeta precioso de buena noticia. Y al citar a Isaías, ese profeta que habla claro, el profeta que no deja lugar a dudas, Pablo resalta esa forma de hablar del profeta y afirma, Isaías dice terminantemente. Y cuando habla así Pablo es por tal motivo. Lo que Isaías dice en el capítulo 65, verso 1, es terminante. ¿Y qué dice? Pues dice Isaías, fui hallado de los que no me buscaban. La paradoja. Los que me buscaban no me hallaron y los que no me buscaban no me encontraron. Es más, no solamente no me buscaban esos, ni siquiera hacían lo que era más fácil, ni siquiera preguntaban por mí. Pero yo me les presenté. Fui hallado los que no me buscaban. Eso desde luego duele. Y parece cosa por demás absurda. Qué interesante trabajo le encargaron a Pablo aclarar estas cosas. Los que no le buscaban le hallaron. Y los que sí le buscaban no pudieron encontrarlo. Bueno, una cosa así a mí también me parecería muy absurda. Pero eso no es todo. Y viene de Isaías la segunda reflexión, que no es fácil escoger cuál de las dos. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Así que viene de Isaías esta segunda cuestión. Sume usted todo lo que ha dicho Moisés e Isaías y tendrá 4 agravantes que pesaban sobre nosotros los gentiles, como lo harían decir, fíjese, gente ajena. 2, insensato. 3, no le buscábamos. Y 4, no preguntábamos por él. 4 cosas que no hacíamos. Mientras que Israel dice, sí, no, yo extendí todos los días mis manos hacia ellos y nunca quisieron. Jesús dijo cuando se quejó en Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Ante eso lo más propio decir, ¿cómo puede gente así encontrarlo? Por eso que los gentiles se llamen convocados al reino de Dios, pues parece una locura, un absurdo. Pero no es conmigo con quien tiene que inconformarse. Están inconformes con Jesús. Y con Pablo también. Yo me alegro. Yo me alegro de Jesús y me alegro de este hombre Pablo. Porque nosotros no teníamos futuro. Pero ahora por causa de Cristo y la predicación de este hombre, sentimos en nosotros la vida eterna. Gloria a Dios. Pero Oseas en el capítulo 2, versículo 23, también hace su aportación. Dice lo mismo. Y entonces se cumple aquel principio, que el testimonio de 2 o 3 es verdadero. Diciendo, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ahí seré llamados hijos del Dios viviente. ¿Será posible que esos 3 se hayan equivocado?
Indiscutiblemente que no, mis hermanos. Y es así como entramos a este capítulo 11, donde Pablo empieza a responder esa pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y responde, en ninguna manera. Entonces, él va a ir luego a mostrar la tragedia de Israel, en el cual señala que en parte es por causa nuestra. Y ahí se llega a un punto donde dice, bueno, ¿por qué tenía que suceder eso? Y ya lo aclaramos. Tenía que suceder el rechazo a Jesús, al rechazo al rey. Jerusalén, dice aquella parábola a Jesús, no quiero que este reine sobre nosotros. Y el día que Jesús llegó a Jerusalén, aquel domingo de Ramos, que llegó en un asnito, no llegó haciendo un simulacro, mis hermanos. No era un simulacro. Iba cumpliendo la profecía. He aquí tu rey viene a ti, manso y humilde de corazón. Identificablemente era el rey. Y ese día específico, si usted me quiere que lo diga con más precisión o más abiertamente, ese día Jesús iba a sentarse a reinar en el trono de David. ¿Por qué dice esto? Primero, porque no fue un simulacro. Si él no andaba haciendo esas demostraciones, no era un demostrador de cosas. Él llegó cumpliendo la profecía porque era el rey que iba entrando a Jerusalén y Jerusalén debió recibirlo. ¿Vamos bien? Por eso le dijo Jerusalén, si conocieras en este adjetivo demostrativo, tu día, lo que toca a tu fin, porque no conociste el día de tu visitación. Es muy específico, un día particular, un día específico que es el llamado Kairos, el tiempo de Dios, no cualquier tiempo. Jesús llegó a eso. Sin embargo, Israel lo rechazó, Jerusalén no lo quiso. Y fue trágico haber rechazado al rey, y no solamente haberlo rechazado, haberlo crucificado. De tal manera que fue una tragedia nacional, por supuesto que lo fue. Y ahí es donde Pablo está entrando a decir, mire, vean el costo que tuvo para Israel. Pero gracias precisamente a que eso sucedió con Israel, que entonces Jesús fue a la cruz del Calvario y logró salvación para el judío y logró salvación para el gentil, para todos los gentiles y todos los judíos que quieran. Ninguno está excluido. De tal manera entonces que viendo esto, las cosas de esta manera, entendemos lo trágico que fue para Israel y lo afortunado que fue para nosotros que el Señor Jesús muriera por nuestros pecados. No tuviéramos nosotros esperanza de nada, sino condenación sobre nuestra cabeza, ruina eterna. No hallaríamos manera. Ha desechado Dios a su pueblo. Y responde otra vez, con ternura, con convicción también, en ninguna manera. Y él mismo se pone como prueba de que Dios no ha cancelado sus promesas para el pueblo. Dice, porque él dice que es israelita. Dice bien, no solo dice que es israelita, sino que es específico y añade que es de la casa, de la tribu de Benjamín, una de las 12 tribus que formaban la nación. Pero ¿por qué va a ser importante este punto? Porque Pablo descendía de una tribu que estuvo a punto de la extinción. En el libro de los Jueces se encuentra eso. A la que Dios hizo sobrevivir, como se lee en el libro de los Jueces 20 al 22. Y Pablo dice,
aquí está uno de Benjamín. El pueblo no faltó, se vio mermado, casi fue destruido, pero aquí estamos. Y en el verso 2, Pablo usa otro ejemplo para responder a la tercera pregunta. ¿O no sabéis lo que dice de Elías la Escritura? Se remite a la época cuando Israel se convirtió en tierra de Baales y Jezabeles. Jezabel era una agente de Babilonia, enviada precisamente para llevar a Israel a la idolatría. Por eso, con cuánta razón Elías no permitió que los 450 sacerdotes de Baal salieran con vida. Y usted, qué impresionante, qué impresionante que ese hombre profeta matara a 450. Oiga, qué barbaridad. Bueno, se lo voy a decir de esta manera. Estaba en juego el proyecto de salvación del mundo, que no ve que las tinieblas vía Babilonia, porque es consejo de maldad de Satanás, habían introducido a Jezabel, que se casara con Acab, y ya estando como reina, ella introdujo la adoración a Baal, de tal manera que quería convertir a todo Israel a estos dioses falsos, a estos dioses del oculto, pervertidos, porque eran cultos pervertidos, orgiásticos. Y si la nación judía, la nación de Israel, se pervierte, se trastornaba el proyecto de salvación al mundo gentil. Y era preferible que se murieran 450 profetas de Baal a que se cerrara la oportunidad para el mundo gentil. Gracias a Dios, porque Él ha estado siempre pendiente de las cosas. En esos días apareció repentinamente y de la nada este profeta que vino del desierto. Nada se sabe de su familia, por cierto, pero hizo su trabajo con intrepidez. Solo se sabe que era de un lugar llamado Tisbe, que dijo acá: no habrá estos años ni lluvia ni rocío, tan solo por mi palabra. Y ahí hace dos grandes cosas que debían volver al corazón de la gente a Dios. Una es que Dios respondió por fuego, y la otra es la gran tormenta de lluvia. Y la gente dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Hubo un remanente. Y aquel predicador esperaba que la vida de ellos cambiara, pero siguieron igual. Y llegó a conclusiones, o a la conclusión que él estaba frente a un caso perdido, que ya no tenían remedio, y que de todos, nomás él amaba a Dios. Era su opinión personal. Y es muy bueno, hermano, no tener el síndrome de Elías, cuando pensamos que somos únicos y exclusivos, cuando que Dios tiene mucha gente mejor que nosotros. Y qué bueno que así es. Pero el desaliento se apoderó de él al pensar que todo su trabajo había sido en vano. Eso duele. Y pidió la muerte diciendo: basta, oh Jehová, que no soy mejor que mis padres. Cuando quiere morirse, con qué pesar tan grande debía tener para no ver cómo el pueblo ofendía al Dios que tanto les había dado. Él estaba muy dolido, que había hecho con ellos alianza y pacto que ellos quebrantaron. Les había hecho promesas que no las habían creído. Les mandaba profetas y se los mataban. Pidió no seguir más, porque su opinión era que no había nada que hacer. Y Pablo está planteando: si Dios ha desechado a Israel, pues el número de judíos que creyeron en Cristo era muy pequeño. Mismo Jesús lo reconoció y le dijo: no temáis, manada pequeña. Pero en tiempos de Elías,
era tal que nadie podía distinguir la señal de que alguien sirviera a Dios, además de Elías. Y esa vez, cuando Elías quería morirse, Dios le habla y le dice: Elías, Elías, te voy a decir algo que te va a maravillar. No eres el único que me ama. Hay 7,000. Qué necesario es que Dios a veces nos quite la soberbia, diciéndonos que hay 7,000 que le aman, quizá tanto más que nosotros, que predican mejor que nosotros, que enseñan mejor que nosotros, que hacen su trabajo con más excelencia, para que entonces la soberbia saliera huyendo de nuestros corazones. Yo creo que esta es una gran lección, de tal manera que Elías, fíjese, era un hombre santo, pero yo siempre he dicho, ser santo no garantiza que se tenga buena opinión, y Dios lo sacó de su error. He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y yo digo, tengamos pues cuidado de juzgarnos a simple vista, de juzgarnos a veces como los únicos. Puede ser que usted sea un hombre santo y estar santamente equivocado. Mis hermanos, esta mañana ha sido un privilegio poder haber estado con ustedes, un verdadero gozo. Yo pensé que, y además por la razón de que estábamos batallando para enlazarnos, y que me vi sorprendido por por males respiratorios de repente, pero yo amo la predicación, yo amo la enseñanza, y yo les agradezco a mis hermanos de Estados Unidos, los hermanos donde quiera que nos están escuchando. Gracias por recibirme en donde ustedes están. Que mi Señor Jesús los bendiga. Amén.